Pastor Jorge, gracias por estar con nosotros y adelante, pastor. Gracias, Pastor Roberto, por darme esta oportunidad y privilegio de compartir con nuestros hermanos. Me gustaría, antes de continuar y presentar lo que tengo para ustedes en esta noche, si Pastor Roberto me puede hablar un poquito de los hermanos, de los estudiantes. Veo que hay 4 personas conectadas y decirme de dónde son, qué ministerio hacen, etcétera, ¿verdad? Para ubicarme un poquito en relación al tema, el lenguaje y el ministerio. Ok, con mucho gusto, pastor. Nuestra hermana Fanny, ella es de la iglesia wesleyana. Ella es una hermana que ha ido creciendo de a poco en la iglesia y ahora ella está dentro del liderazgo, ¿verdad? De las damas, ¿no? De la femenil. Es una hermana bastante activa. Está empezando a dar pequeños estudios bíblicos también. Y ese es el desafío que ella tiene, ¿no? El de aprender ahora a predicar, ¿no? Luego sigue el hermano Luis. El hermano Luis Reyes, él es profesor de carrera. Él fue por un tiempo fuimos colegas de enseñanza. Él trabaja en el colegio donde yo estaba enseñando y también cumplía yo funciones de capellanía y pastoral en la iglesia allí, ¿sí? Y hasta el 2020 creo que estuvimos trabajando juntos, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, yo Sí, ya en hasta el 2021 2020. yo ya no participé más del colegio, pero él es profesor de carrera, profesor de primaria, y también es un laico que está predicando. En el año pasado me dio un gusto ver al hermano Luis empezar a predicar en la iglesia también wesleyana. Y es un laico que desde que le conocí ha tenido bastante inclinación por la predicación. Así que él es un hermano que de alguna manera ha ido aprendiendo, ha ido estudiando solo ahí y en algunas ocasiones me ha preguntado ciertas cosas para la predicación y bueno, es un hermano bastante trabajador en la iglesia wesleyana. Luego viene mi hermana Rosita Vázquez. Ella es superintendente de la escuela dominical en la iglesia del Nazareno en Perú, donde somos pastores. Ella también está bastante cerca de nosotros, trabajando en algunos ámbitos. Ella ha ido creciendo en su liderazgo. Ella también estará ahora al frente de un grupo familiar y ella también tiene bastante inclinación a la predicación y queremos nosotros como pastores también de alguna manera perfilar algunos predicadores locales. Así que mi hermana Rosita Vázquez, ella cuenta con una historial ministerial bastante grande. Usted no sé si ha escuchado de CML, Pastor Jorge, acá en Perú, y ella graduó el año pasado de CML, de esta preparación de laicos que ha tenido. Así que ella graduó y ella es una ministro de la iglesia también, una ministra local, ¿sí? La hermana Anabel, ella es también líder en la iglesia de Wesleyana. Ella también está aprendiendo y desarrollándose en el trabajo de la predicación, del estudio bíblico. Le gusta bastante esta parte y ella también está participando ahí, ¿sí? El hermano William, él es también un hermano de la iglesia wesleyana. Él él está ahora trabajando con un grupo familiar, con una célula. Él también está llevando lo que es el estudio bíblico para su grupo familiar. También es un líder laico. Es parte de un equipo de evangelismo de la iglesia que salen y de en cuando están predicando y con él tuvimos la oportunidad de empezar una obra por el lado de Jicamarca, creo que fue, sí, por el lado de Jicamarca. Y interesante, él también ahí se arriesgaba a predicar y bueno, faltan varios más y
al ver cómo ellos iban creciendo en el ámbito de la predicación, pastor, fue nuestra motivación de empezar este curso taller. Ellos son los que por ahora están conectados. Esperamos ya más luego puedan conectarse, pastor. Ok, gracias. Gracias por la presentación y hermano, les felicito por su interés en querer prepararse para servir a Dios a través del ministerio de la Conéctate predicación. también. Yo voy a ser muy específico en lo que le voy a compartir. Obviamente hablar de la predicación sería muy extenso y habrían muchos tópicos y muchos enfoques que se podrían tratar, ¿verdad? De hecho, yo mismo enseño este curso también en diferentes instituciones y lo abordo de muchas áreas. Ahora voy a dedicarme solamente a una pequeña de ellas, según la petición del pastor Roberto, que es el sermón expositivo. Yo quiero agradecer al pastor, a Roberto, por concederme esta oportunidad de conocerles y de compartir con ustedes en este tiempito que vamos a estar juntos. Y espero que nuestra conversación y los conceptos que voy a compartir puedan ser de ayuda. Permítame compartir la pantalla. Por favor, si pudiera, Pastor Roberto, habilitarme para compartir pantalla. Ok, ¿está bien ahí? A ver. Sí, ahí está. Ok. Bien. Yo voy a hablarles de la estructura del sermón expositivo. La estructura del sermón expositivo. ¿Está bien? Creo que ustedes lo han conversado seguramente en algún momento de esta clase, de este curso taller, o lo van a hacer, pero es muy importante que tengamos en cuenta las convicciones vinculadas con la predicación, en primer lugar. Creo que predicar no se trata de aprender una cantidad de técnicas, de métodos, de formas, de estrategias en relación a cómo preparar un sermón, cómo presentar el sermón, qué cosas se deben, no se deben hacer en oratoria, en homilética, etcétera, sino ahí tienen que haber unas convicciones de fondo, unas convicciones teológicas de fondo. Y una de ellas solamente que yo voy a mencionar, son varias, podrían ser varias, pero yo voy a mencionar una sola. La primera, que es para mí fundamental, es que Dios es un Dios que ha hablado, que se ha revelado a sí mismo a través de la Biblia, a través de la creación, a través de los profetas y a través de Jesucristo. O sea, es un Dios que es fundamentalmente un comunicador. Dios quiere comunicarse con las personas. Él quiere hablar a las personas. Entonces, eso significa que cuando usted está predicando, tiene a Dios de su lado. Dios está muy interesado, está más interesado que usted cuando está compartiendo un sermón a la congregación o a un grupo pequeño. Él está más interesado que la gente entienda el mensaje, que responda ese mensaje, que ese mensaje toque su corazón. Entonces, Dios es nuestro principal compañero en la predicación, es nuestro aliado, es un Dios que se autorrevela, que se automanifiesta, es un Dios que Él ha tomado la iniciativa de mostrarse a nosotros. Y eso ocurre cada vez que nosotros predicamos. Es una convicción muy interesante. Ahora, hay un versículo en la Biblia que nos habla acerca del privilegio de la predicación. Nos habla de la maravilla de la predicación, de lo increíble que significa la predicación. 1 Corintios 1:21 dice en palabras de Pablo, inspirado por el Espíritu, obviamente, que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire qué interesante. Esto significa que Dios escogió la predicación como el método para salvar a las personas. Ese fue el método. Dios no escogió la adoración, no escogió la alabanza, no escogió el estudio bíblico, no escogió la mayordomía, no escogió la compasión, no escogió la oración, ni la meditación, ni cualquier otro ministerio, sino Dios le agradó salvar a las personas por el ministerio de la predicación.
Así que aún hoy, cuando han pasado miles de años de ese versículo que escribió Pablo, todavía Dios tiene su corazón en la predicación y Él está comprometido, está de nuestro lado para ayudarnos cuando estamos predicando su palabra. Cuando estamos preparando un sermón, yo considero que hay 3 procesos en la elaboración de un sermón. El primero es el proceso de gestación. ¿Qué significa gestación? Es cuando nace algo, cuando se gesta algo. Es una palabra que usamos mucho cuando una mujer ha quedado embarazada y decimos, está en proceso de gestación. O sea, hay algo que ha nacido dentro de ella y está creciendo y está tomando cada vez más forma. Ese es un proceso que también ocurre en la predicación. El segundo es el proceso de estructuración. Es cuando después que se ha gestado ese sermón, ha crecido, ha comenzado a tomar forma, ha comenzado a tomar fuerza en nuestro interior, la estructuración es cuando ahora comienza a tomar una estructura. Y para eso nos ayuda la homilética. Vamos a mencionar algo de eso más adelante. Y el tercer proceso es el proceso de entrega, que tiene que ver cuando ya estamos comunicando ese sermón. Estación es cuando Dios pone en nosotros una palabra. Estructuración es cuando nosotros le damos una estructura, valga la redundancia, le damos una forma a ese sermón. Los primeros pasos o las partes principales o los puntos principales, la introducción, la conclusión o otra forma que querramos usar, ¿verdad? Como un sermón narrativo, cuando le damos la forma. Y el tercero es el proceso de entrega, cuando estamos ya comunicando el sermón. Ahora, muy rápidamente, esto es un bosquejo completo, ¿verdad? Es una visión completa de lo que es el sermón. Proceso de gestación, estructuración y entrega. Gestación es cuando nace el sermón, decíamos, ¿no? Mire, empezamos por la parte de abajo, aquí. ¿En qué lugar nace el sermón? Nace cuando estamos meditando, cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos orando, cuando estamos en intimidad con el Señor, con Dios. Ahí nace el sermón. Usted está estudiando la Biblia, está leyendo un pasaje y de un momento a otro nace esa pasión en su corazón por comunicar, por entregar ese sermón. Todavía no sabe cómo va a ser, cuándo lo va a hacer, ante qué público lo va a hacer, pero ya nació ese sermón y eso comienza a gestarse en su interior, a tomar fuerza, a tomar cada vez más, más forma, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Cuando Dios pone un pasaje, lo que tenemos que hacer es estudiar el pasaje. Para eso nos sirve la exégesis, que es el estudio de la Biblia, la hermenéutica, las lenguas originales como el griego, el hebreo. Entonces, aquí se va acumulando ese contenido. Mire la parte de arriba, es el contenido del sermón. Es la carne del sermón con el proceso de gestación. Así como cuando nace un bebé y desde un pequeño huevito o cigote comienza a crecer y comienza a tomar forma y comienza a desarrollarse, ese bebé igualmente ocurre con el sermón. Ahora, esto solamente es parte del proceso de gestación. Un método para estudiar la Biblia es el método OIA, observación, interpretación y aplicación. Y aquí yo solamente voy a pasar, son varios pasos que tienen que ver con el estudio bíblico y cómo estudiar la Biblia. ¿Ok? Pero a donde nos vamos a enfocar ahora, permítame ir un poquito más adelante. Un momentito. Vamos a ir al segundo proceso, que es el proceso de estructuración. El proceso de estructuración. Ok. Ahí estamos. ¿Ok? ¿Pueden ver mi pantalla ahora? ¿Sí? Entonces, el primero es el proceso de gestación. Cuando nace el sermón, Dios pone su palabra y después la estudiamos. Y le vamos añadiendo, agregando contenido a ese sermón que el Señor ha puesto en nosotros. Pero
Después de eso, viene el proceso de estructuración. Y aquí le damos estructura al sermón, le damos forma a ese sermón. Y para eso nos ayuda las herramientas de la homilética. El primero, el proceso de gestación, ocurre en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios. El segundo, el proceso de estructuración, de estructuración del sermón, haciendo uso de las herramientas homiléticas, se da en el escritorio del pastor. Y es donde, teniendo el pasaje, proceso de gestación, habiendo estudiado el pasaje, proceso de gestación, ahora viene la forma del sermón. Y para eso nos ayuda lo que voy a compartir ahora. Va a ser en el escritorio del pastor. Estamos hablando del sermón expositivo. Y el sermón expositivo se caracteriza porque tiene una forma lineal. Introducción, cuerpo del sermón, desarrollo del tema, puntos principales, secundarios, introducción, cuerpo del sermón, puntos principales, y finalmente la conclusión. Ese es el sermón expositivo. Introducción, puntos principales. ¿Cuántos? Yo puse 3 ahí, en signos de interrogación. Esa es una pregunta que muchos estudiantes de predicación, de homilética hacen. ¿Cuántos puntos principales debe tener el sermón? Se recomienda que puede tener mínimo 2 y máximo 5. No tenga muchos puntos principales porque a la gente le cuesta seguir muchos puntos principales a lo largo de un sermón. Otra pregunta que muchas personas tienen es ¿cuánto debe demorar un sermón? ¿Cuánto debe durar un sermón? Realmente la cantidad de tiempo que un estudiante o un hermano en la iglesia puede prestar atención a un sermón ronda alrededor de los 25 a 30 minutos. Aunque muchos sermones exceden ese tiempo. 40, 45, 50, 1 hora, hora y 15, hora y media, a veces algunos predican. Y usted puede predicar el tiempo que quiera. Lo que no le garantizo es si su auditorio le va a acompañar ese tiempo que usted quiera. Puede predicar 1 hora, pero de repente su auditorio se desconectó a los 25 minutos y después usted siguió hablando y siguió hablando, cosas muy buenas, muy interesantes, producto de su estudio, pero que ya la gente no lo acompañó. Entonces, es importante no solamente acumular contenido, sino después saber discernir y seleccionar qué contenido vamos a incluir en ese sermón que vamos a compartir. ¿Está bien? Vamos a hacer un alto en este punto y quisiera escuchar de ustedes si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto de lo que hemos visto. Hemos visto 3 cosas, ¿verdad? El fundamento de la predicación, el fundamento teológico de la predicación. Después estábamos viendo los procesos de estructuración del sermón, el proceso de gestación, y ahora estamos en el proceso de estructuración, y el tercero, el proceso de entrega. ¿Alguna pregunta con respecto a esto que vamos avanzando hasta este momento? Conversamos. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante, hermanos, por favor. Pastor Roberto, antes de seguir avanzando, si alguien tiene una pregunta de lo que hemos hablado hasta ahora. Ok, mis hermanos, vamos el pastor Jorge ha expuesto ya la primera parte, y si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario al respecto, sería muy bueno que podamos ahora hacerlo, ¿verdad? No sé si alguien de ustedes podría ver qué es lo que piensa de todo ello. ¿Estaba claro todo?
¿Ok? Ok, ¿Está claro? Continuamos. ¿Está bien? está bien. ¿Sí? Sí, continuamos entonces. Ahí vamos. Entonces, el sermón expositivo tiene estas secciones. Introducción, cuerpo del sermón, donde están los puntos principales del sermón, y bajo los puntos principales, los puntos secundarios. Cada punto principal tiene sus puntos secundarios, y finalmente la conclusión. Se ha dicho que el sermón perfecto es el que tiene 3 puntos principales. Y algunos dicen, no, es por la Trinidad, ¿no? Por el Padre, por el Hijo. No, no tiene mucho que ver con eso. Mire, es una tradición que trae la iglesia con respecto a la predicación. Porque algunos decían que la predicación tiene que tener 3 puntos. Porque el primero debe apelar a nuestra mente, a nuestro razonamiento. El segundo debe apelar a nuestro corazón. Y el tercero debe apelar a nuestra voluntad. Mente, corazón y voluntad. Comprende mi mente. Mi corazón se emociona, se compromete con eso que Dios me está revelando en su palabra. Y finalmente decido. Finalmente muevo mi voluntad y digo, sí, yo quiero recibir a Cristo, por ejemplo, si es un sermón expositivo evangelístico. Comprendo, me emociono y finalmente decido. Por eso, algunos piensan que el sermón debería tener 3 puntos. Ahora, aquí quiero que me acompañen poniendo su mayor atención en relación a las herramientas homiléticas para preparar un sermón. La primera herramienta es la base bíblica. Todo sermón que vamos a predicar tiene que tener una base bíblica. Si usted va a predicar sin base bíblica, no es una predicación. Es una conversación, es una charla, es una conferencia, es una exposición de clase, como quiera llamarle, pero no es una predicación. Toda predicación está vinculada con un pasaje bíblico. Usted tiene que tomar un pasaje y ese pasaje predicarlo. No predicamos nuestras anécdotas, nuestras ilustraciones, nuestros chistes. No predicamos una historia que vimos, nuestro testimonio, sino predicamos la palabra de Dios. Entonces, la primera herramienta es el pasaje bíblico, una base bíblica. ¿Estamos de acuerdo con eso? El pasaje puede tener 5 versículos, 10 versículos, 15, 20, 30, 40 versículos. Si es una historia completa, como por ejemplo la historia de los 3 amigos de Daniel, que está en Daniel capítulo 3. ¿Recuerdan ustedes cuando fueron echados al horno de fuego? Esa es toda una historia completa. Usted puede predicar un sermón sobre esa historia. O usted puede predicar una historia sobre David y Goliat. Una larga historia, tiene como 50 versículos, pero es una historia. Ese es su pasaje. Hay otras recomendaciones que yo le podría dar. Por ejemplo, cuando su pasaje es muy largo, 50 versículos, no lea los 50 versículos porque ahí se le van a ir 10 minutos. Y recuerde que usted tiene 30 para mantener la atención de su auditorio, de su audiencia. Pero la primera herramienta es base bíblica. Segunda herramienta. Usted lee el pasaje que va a predicar, estudia el pasaje, como ya decíamos anteriormente, y ahora tiene que contestar esta pregunta. ¿De qué se trata el pasaje? ¿De qué se trata? O sea, ¿cuál es el tema de ese pasaje? Por ejemplo, si yo les preguntaría, a ver, el Salmo 23, recordamos todos, sabemos de memoria el Salmo 23, pero yo le preguntaría, ¿de qué se trata el pasaje del Salmo 23? ¿Qué me podría decir usted? ¿De qué se trata el Salmo 23? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el asunto que está tratando el Salmo 23? Probablemente, escúcheme, en un pasaje que usted va a predicar hay varios temas. Varios temas. No está mal eso. No significa que un pasaje va a tener un solo tema.
mire, escúcheme esto. Un pasaje puede tener varios asuntos, varios temas a tratar, pero su sermón tiene que tratar un solo tema. No puede hablar de la misericordia, de la fidelidad, de la familia, de la fe y de la segunda venida en un sermón. No. Si su pasaje habla de todos esos temas, usted tiene que quedarse con uno. Puede quedarse con la fe, puede quedarse con la fidelidad, puede quedarse con la familia, si su pasaje habla de eso. O sea, un pasaje puede hablar de varios temas, pero su sermón tiene que hablar de un solo tema. Y usted me dice, pero hay otros temas muy interesantes en ese pasaje que no los toqué. No, no se preocupe, puede volver a predicar otro sermón, pero ya no trata el asunto que trató la vez primera, sino ahora trata enfocado en otro asunto. Pero volviendo a mi pregunta, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos. ¿De qué trata ese salmo, me podría decir usted? ¿A qué? Puede tratar acerca de sustento y de seguridad, ¿no? ¿Ok? Sustento y seguridad. Muy bien. Gracias, hermano Luis. ¿De qué otra persona? Para usted, ¿de qué trata ese salmo? La confianza en el Señor. Perdón, hermana, ¿podría repetirme, por favor? La confianza en el Señor. La confianza en el Señor, bien, sí, muy bien. Sí, ese es un tema que trata. El hermano Luis antes nos mencionaba acerca de la protección de Dios, ¿verdad? Y ahora de la confianza en Dios. El amor y la fidelidad de Dios hacia nosotros. El amor y la fidelidad de Dios hacia nosotros. Bárbaro. O sea, usted ya tiene su pasaje y ya tiene su asunto. Ya tiene el tema de lo que se trata el pasaje, ¿no es cierto? Ahora, usted tiene el pasaje, lo ha estudiado, lo ha revisado, lo ha leído en otras versiones, ha hecho un estudio bíblico en el pasaje. Ahora se pregunta, ¿de qué se trata este pasaje? ¿De la fidelidad de Dios? ¿De la protección de Dios? ¿Del cuidado de Dios? ¿Del sustento de Dios? ¿De qué se trata? Puede ser un milagro, por ejemplo. Entonces usted dice, si estamos en un pasaje, dice, se trata de un milagro de sanidad, un milagro de la multiplicación de los panes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la herramienta primera es la base bíblica, pero la segunda herramienta es de qué trata el pasaje. Lea y lea ese pasaje y usted dice después, trata de la protección, del cuidado, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, trata de un milagro, trata de acerca de una enseñanza sobre la iglesia, lo que fuere. Segunda herramienta. Tercera es la proposición. La proposición. ¿Qué es la proposición? La proposición es como cuando alguien va y le pide a una mujer, un varón le pide a una mujer casarse, ¿verdad? Y le hace una proposición. Le dice, mira, ¿te quieres casar conmigo? Yo te propongo que nos casemos y construyamos una familia y miremos el futuro y convivamos juntos y con el favor y la bendición de Dios. Esa es la propuesta. En el sermón, ¿cuál es la propuesta? Es lo que usted va a proponer a la congregación. Es lo que usted va a decirles a la congregación. Algo como, en este pasaje del Salmo 23, hoy vamos a estudiar varios aspectos que tienen que ver con la protección de Dios. Ahí lo vincula con el asunto, ¿verdad? O con el cuidado de Dios, o con el sustento de Dios. Yo quiero proponerles en esta mañana, hermanos, que juntos descansemos en Dios y que a la luz de este salmo confiemos en Dios. ¿Me entiende? Base bíblica. Segundo, asunto, ¿de qué se trata? Tercero, proposición. Es cuando yo hago una propuesta a la congregación, a los que me están escuchando. Hoy vamos a disfrutar al escuchar la voz de Dios
en este pasaje que nos habla acerca de la fe. Esa es mi propuesta. Acompáñeme hoy para escudriñar la Biblia y descubrir ahí lo que Dios tiene para nosotros que decirnos acerca de la fe. Sí, Pastora Rita, adelante, un gusto verla. Doctor Jorge, buenas noches. Es un privilegio poder escucharlo en esta noche. Que Dios le bendiga. Pastor, esta parte que usted menciona, la última parte, viene a ser como los objetivos. O sea, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar con la predicación? Ok, ¿Puede sí. llamarse objetivos o propósito? Sí, propósito, más, ¿cuál es el propósito que yo quiero con esta predicación específica? Con esta predicación. El término que se usa es proposición. ¿Por qué? Porque no es un propósito solamente para mí, sino es una proposición que yo hago a la congregación diciéndole, hoy vamos a descubrir qué dice la Biblia acerca de la fe. Hoy vamos a aprender en este pasaje acerca de qué es lo que Dios quiere para la familia. Quiero que usted me acompañe en este pasaje para estudiar juntos. No es que yo vengo y les digo, miren, esto es lo que dice la Biblia, sino trato de convocar a la congregación para que camine conmigo, para que me acompañe en el descubrimiento de la palabra de Dios. Pero sí, está vinculado con el propósito de la predicación. ¿Ok? Gracias, pero pastor. se le llama la proposición, le llaman varios la proposición. ¿Está bien? Gracias por la pregunta. Hasta ahora vamos 3 herramientas. 3 herramientas. Vamos a la cuarta. Este es sumamente importante. Es la palabra clave. Se llama la palabra clave. ¿Qué es la palabra clave? Es una palabra en plural, que define algún aspecto del asunto sobre el cual se quiere predicar. Como por ejemplo, características, pasos. Mire, todos son plural, ¿no? Cualidades. Digamos que uno quiere predicar acerca de la confianza en Dios, como dice ahí el Salmo 23. Entonces, yo podría decir, ¿cuáles son las características de una persona que tiene confianza en Dios? Ahí viene la palabra clave, características. ¿Y por qué tiene que ser plural? Porque la palabra clave va conectada a lo que es los puntos principales del sermón. El primer punto, el segundo, el tercer punto, el cuarto punto, si usted quiere usar, el quinto punto, si quiere usar. Y cada punto va a tener esa palabra clave. Primera característica, segunda característica, tercera característica. No podemos ir cambiando. Primera característica, segundo paso y tercer requisito. No, si nos quedamos con características, vamos, primera característica, segunda característica, tercera. Ahora yo le voy a poner un ejemplo y usted lo va a ver ahí más claramente, cómo se articula esta herramienta homilética que llamamos la palabra clave. Pero siempre viene en plural y tiene que ser conectada con los puntos principales. ¿Está bien? Y también está conectada ¿con qué? Con el asunto. Si el asunto era protección, podemos decir, ¿cuáles son las características de la protección de Dios? La primera característica, la mencionamos. La segunda característica, la mencionamos. La tercera característica, la mencionamos. Si hablamos de un ejemplo bíblico, por ejemplo, Moisés, leemos un pasaje y decimos, Moisés fue un... ¿De qué habla este pasaje? De la persona de Moisés, del líder que fue Moisés, ¿ok? ¿Cuál sería la palabra clave? Las cualidades de un líder. La primera cualidad, Moisés era un hombre temeroso de Dios. Miren tal versículo. La segunda cualidad, Moisés era un hombre que consultaba a Dios permanentemente. Y vemos el versículo. ¿Está bien? Entonces, la palabra clave es plural, está conectada con el asunto de lo que se trata el pasaje, pero a la vez nos da el bosquejo de los puntos principales.
¿Estamos bien? Ahora yo le voy a poner un ejemplo y ahí lo va a ver más claro. La quinta, la oración transicional. ¿Qué es la oración transicional? La oración transicional, como dice su nombre, es una transición. Es un puente entre la introducción y el cuerpo del sermón. La introducción y el cuerpo del sermón. Usted hace la introducción, lee el pasaje, puede contar el contexto, puede contar alguna ilustración, puede poner algún ejemplo. Y la oración transicional es un puente entre la introducción y el cuerpo del sermón. Este fue el contexto, este fue el pasaje. Y ahí va a mencionar la palabra clave que va a usar. Y dice, en este pasaje encontramos algunas características de una persona que confía en Dios. La primera característica está en el punto principal. Y ahí llegamos a la sexta herramienta homilética, que son los puntos principales. Aquí hay como una fórmula, mire. Primero dice numeral. ¿Qué significa? Primero, segundo, tercero, cuarto, los puntos principales, o primera, segunda, tercera, cuarta. Palabra clave, la palabra que escogimos. Primera característica, segunda característica, tercera característica, cuarta característica, según mi pasaje, ¿verdad? ¿Qué más va a ir en el punto principal? La base bíblica. Todo punto principal tiene que descansar, apoyarse, construirse sobre una base bíblica. ¿Por qué? Porque predicamos la palabra de Dios. No sacamos los puntos principales de un libro que leímos. No sacamos los puntos principales de nuestra imaginación, sino de la Biblia. Y ahora usted lo va a ver. Mire, acá está el punto principal. La primera característica está en el versículo 2. La segunda característica está en el versículo 4. La próxima característica, la tercera característica está en el versículo 6, etc. Y finalmente un enunciado. ¿Qué cosa es un enunciado? Un enunciado es cuando usted hace una declaración en relación a esa primera característica. La primera característica, la primera, numeral, característica, palabra clave, se encuentra en el versículo 2, que dice lo siguiente, y hace un enunciado. La primera característica de una persona que confía en Dios es que ha depositado su corazón en la presencia de Dios. Ese es el enunciado. Depositado su corazón en la presencia de Dios. La primera característica. Y usted explica eso, desarrolla ese punto. Y después continúa con el segundo punto principal. El segundo punto principal sería, la segunda característica la encontramos en el versículo 5, que mire lo que dice el pasaje. Todo el tiempo espera en el Señor. La segunda característica de alguien que ha depositado su confianza en Dios es aquel que espera intensamente la acción de Dios. Y explica este punto. Y después vamos a la tercera característica y así sucesivamente hasta cuando terminamos, si son 3 o son 4. Y la séptima herramienta homilética es el resumen de los puntos principales. Ya estamos cerrando el sermón. Resumen de los puntos principales y finalmente un llamado. Y el llamado es una palabra cortita que aparece aquí en esta diapositiva que estoy mostrándole, pero no menos importante. Lo que caracteriza la predicación es que termina en un llamado. Un llamado es una invitación. ¿Una invitación para qué? Para que las personas respondan a la palabra de Dios, al mensaje de Dios. Pueden responder pasando al altar, pueden responder levantando la mano, pueden responder poniéndose de pie, pueden responder haciendo una oración. La forma que a usted le guste puede ir variando. De hecho, hay toda una clase sobre solamente cómo hacer invitación. Pero usted tiene que darle la oportunidad, si está predicando, a que la persona responda a la palabra de Dios. No a su llamado, no a su invitación, no a forzar a la persona, no a coactar a la persona, a manipular a la persona, sino usted expone la Biblia
y después hace el llamado y dice, ¿quién quiere responder a lo que decíamos? Quizás estamos viendo las características de alguien que confía en Dios. Usted dice, no tengo esas características, pero hoy al terminar este sermón, quiero hacerle una invitación. Usted probablemente quiere orar conmigo y decir, Señor, yo quiero tener la confianza en ti y yo quiero tener esas características de una persona que confía en ti. Dame la espera en ti, dame la paciencia en ti, etc. Usted puede hacerlo ahí sentado donde está, puede pasar al altar, puede levantarse, puede levantar su mano, puede de alguna manera manifestar su decisión. Y si no lo hace, aún en silencio, no nos interesa que el altar se llene, que la gente levante las manos, que contemos las manos y digamos, uy, anoche prediqué y 20 personas levantaron la mano. No, lo que nos interesa es que la persona tenga ese encuentro con Dios y pueda decidir. Voy a parar ahí un momentito otra vez más y dígame, por favor, sus impresiones, sus preguntas, sus comentarios sobre estas 7 herramientas homiléticas que nos ayudan ¿para qué? Para darle forma a nuestro sermón. No les estoy hablando aquí de cómo estudiar la Biblia. Eso es el proceso de gestación. Dios pone un pasaje y yo lo estudio ese pasaje, me profundizo en el pasaje lo más que puedo, pero el segundo paso, que es la estructuración, es cuando le doy la forma. Le doy la introducción, los puntos principales y la conclusión. Y para eso nos sirven estas 7 herramientas. La base bíblica, el asunto, la proposición, la oración transicional, la palabra clave, los puntos principales y la conclusión. ¿Ok? Preguntas, comentarios. Antes de seguir, ahora vamos a ver un par de ejemplos en esta media hora que nos queda. Un par de ejemplos sobre cómo armar un sermón, cómo estructurar un sermón, tomando en cuenta estas herramientas homiléticas. Ok, mis hermanos, ¿qué les pareció esta estructura, estas herramientas que el pastor Jorge ha compartido con nosotros? Tal vez alguien tiene alguna pregunta en alguna de estas herramientas. Tal vez les gustaría que amplíe algo más en alguna de estas herramientas o qué preguntas tal vez surgen de todo ello. Estamos en este momento para poder responder a estas preguntas. ¿Qué piensan mis hermanos? Pastor Jorge, bueno, me gustaría si puede explicar un poquito más acerca de la oración transicional, que decía que es un puente entre la introducción y el cuerpo del sermón. Es como una explicación. Ok, gracias, hermana. Después que usted empieza a predicar, ¿no es cierto? Empieza con la introducción. Saluda, lee el pasaje. Si quiere, habla un poquito del contexto del pasaje. Y después de ello, ya va a arrancar con el primer punto principal, ¿no es cierto? Del sermón. Primero, segundo, tercer punto principal. Esa oración se usa después que usted ha terminado la introducción. Dice, hermanos, en esta mañana, en esta noche, en este día, a la luz del pasaje que leímos, que está en Hechos, capítulo 7, vamos a descubrir 3 características que nos enseña este pasaje sobre la persona de Pablo, por ejemplo. La primera característica es, eso que acabo de decir ahora, a la luz de este pasaje, vamos a descubrir 3 características en la vida de Pablo. Esa es la oración transicional. Nos permite fluir desde la introducción que hemos hecho, la lectura de la Biblia, el saludo, el contexto del pasaje, hacia el cuerpo del sermón, hacia el primer punto principal. Espero que esto ayude. Ahora lo va a ver, cuando veamos el ejemplo, ahí lo va a ver más clarito. ¿Está bien?
Excelente, muy bien. Yo creo que a un inicio nosotros lo vemos como bastante complicado y a veces lo vemos hasta inalcanzable hacer todo ello, ¿verdad? Pero yo creo que con el tiempo uno va aprendiendo, va poniendo en práctica y se van a dar cuenta que no digo es totalmente sencillo, pero ya es manejable. Y de alguna manera, nos va a ayudar para que el oyente pueda comprender lo que queremos decir, el mensaje que vamos a transmitir, ¿sí? De alguna manera se vuelve ya más llevadero esto. Y la gente que está escuchando, obviamente no va a decir, este es la oración transicional, esto acá, esto allá, no, sino lo más bueno es que la gente que nos está escuchando va a poder comprender el mensaje, ¿sí? Va a poder entender, y más allá de comprender y solamente entender, lo que dijo el pastor Jorge es sumamente importante. Va a poder hacer una acción, va a poder tomar una decisión, y hasta ese punto es lo que deseamos llegar, ¿sí? Muy bien, dos personas más, la pastora Rita Barco y luego nuestra hermana Sonia. Adelante, pastora. Gracias, pastor. Sobre la pregunta de la hermana Rosita, se puede decir que es como una palabra de enlace, ¿no? La oración transicional. O sea, que me va a dar, que me va a conectar, que me va a despertar al interés de lo que se viene. Sí. O sea, sí. Lo que se viene, o sea, totalmente creo que eso es clave, esta parte de la oración transicional, ya hay que saberlo formular en una frase o en un grupo o en una frase de oración, formularlo, ¿no? Porque es lo que va a despertar el interés y va a dar paso ya a las partes del cuerpo, del sermón como tal. Sí, exactamente. Gracias. Exactamente. Es como dijo la pastora Rita, es un enlace, ¿verdad? Y es una oración que uno la tiene que tener clara, ¿no? Básicamente lo que dice es, en este pasaje que hemos leído, ¿no? Encontramos viene la palabra clave, características, cualidades, pasos, que nos van a enseñar acerca de lo que es el asunto, acerca de la vida de una persona de fe. Vamos a ver cuál es la primera. La primera característica, ahí está, ya estamos en el cuerpo del sermón. Es el enlace, es la oración, es el cuello, ¿verdad? Que nos permite conectar la introducción con el cuerpo del sermón. Hermana Sonia, adelante, por favor. Gracias, pastor. Con respecto al punto de la conclusión, en la parte del resumen, algo que nos podría ahondar un poco en esa herramienta, por favor, pastor. Gracias, hermana Sonia, por su pregunta. Muchas gracias. Usted empieza con la introducción. Después hace la oración transicional que estábamos hablando. Primer punto principal. Está en el versículo 2, digamos. Lee esa partecita del versículo y hace un enunciado, una declaración de lo que enseña eso, una enseñanza. Versículo 5, y explica ahí, ¿no? Todo, explica. Jesús estaba acá, estaba de viaje, se detuvo, ayudó a este hombre, y miren qué interesante, que los leprosos, etcétera, explica todo. El versículo 5, segundo punto principal, otra vez desarrolla y explica. Versículo 8, otro punto principal, explica y desarrolla. Ahora llega la conclusión. ¿Qué hace en la conclusión? Hace un resumen muy, muy breve, muy puntual de sus 3 puntos principales. Hemos visto 3 características. En el versículo 2 vimos esto. En el versículo 5 vimos esto y en el versículo 8 vimos esto. Ya no vuelve a explicar, sino ahora cierra ya. Cierra el sermón haciendo un resumen muy breve de cada punto principal. Y finalmente hace la invitación y el llamado. Como un recuento sería. Un recuento, exactamente, un recuento. Un recuento de lo que usted... Ahora, la homilética está diseñada, y esto que yo les estoy compartiendo, las herramientas, como decía el pastor,
Roberto, primero usted no va a revelar su secreto de las herramientas, ¿verdad? No va a decir, mi palabra clave es, no, usted no lo va a decir. O mi oración, ahora voy a empezar con mi oración transicional, ¿ah? Escúcheme, hermanos. No, eso no va a decir, es un secreto de los predicadores, ¿no? Solamente usted va a usar. Es como cuando usted compra un mueble de madera. El carpintero no viene y le dice, mire, esto de la pata lo hice con este cincel, y la parte de arriba lo hice con esta lija, y con esto lo cepillé. No, él le presenta el mueble, y usted dice, wow, qué lindo quedó. Es lo mismo en la predicación. La gente escucha el sermón, pero usted no le revela las herramientas. Aquí hice la palabra clave y aquí el punto principal, y la oración transicional. Me costó la oración transicional. No sabe cómo me costó esa herramienta, pero bueno, acá se la mando. No, usted presenta el sermón. Esto nos ayuda para que nosotros podamos tener una dirección mejor cuando estamos compartiendo el sermón. ¿Y sabe qué? Ayuda para que la gente pueda retener mejor el sermón, captar mejor el sermón. Por ejemplo, la palabra clave, decíamos, tiene que ser siempre la misma palabra clave. Primera característica, segunda característica, tercera característica. Está comprobado que la persona escucha un sermón y después va a la casa y dice, el pastor me habló hoy de 3 características de una mujer de Dios. Y fue el caso de esta mujer Lidia, que Pablo le predicó ahí cuando estaba en el río. Y era una mujer temerosa, una mujer que aceptó, una mujer que al Señor, una mujer que después empezó una iglesia en su casa. ¿Me entiende? Las personas se recuerdan más de lo que hemos compartido de la palabra. Las estamos edificando con la palabra. Que si usted habla y habla y habla solamente 30 minutos y después habla cosas muy lindas, muy interesantes, pero las personas no se les queda nada concreto. ¿Está bien? Disculpe, sería como un esquema mental. Un esquema mental. Exacto, sí, un esquema mental. Que usted va fluyendo cuando va predicando, ¿verdad? Va fluyendo solamente. Bueno, en mi caso pasa que vengo a casa y comienzo a recordar los puntos del pastor Roberto. Sí, sí. Y es como un ejercicio, porque me falta un punto, y estoy buscando qué punto me falta. Ahora, mire esto importante. Cuando usted tiene un pastor que siempre predica homiléticamente y con puntos principales, a usted le está educando la mente para comprender así. A mí me pasa, por ejemplo, cuando escucho un pastor que predica siempre así, y voy y escucho otro pastor que me habla por 40 minutos y me habla de todo, me habla del partido de anoche y me habla de la Biblia, me habla de Apocalipsis y la segunda venida y el Omicron. Llego a la casa y como que me quedé sin nada en la mano, ¿verdad? O sea, no es que estaba hablando cosas herejes, cosas malas, sino que quiero una estructura, porque ya mi mente se estructuró así, ¿verdad? De primero, segundo, tercero, los puntos principales. Y eso alimenta mi mente y también mi vida espiritual. ¿Ok? Mi hermana... Es que, pastor, disculpe, tiene que estar centrado en el tema, ¿no es cierto? No sí, perder la ilación. Claro, claro. Ese es el gran problema, porque sabe, las personas que predican, no digo todas, pero en muchos casos no se preparan. Entonces creen que predicar es hablar. No, eso no. Hay gente que tiene facilidad de palabra y dice, no, sí, yo hablo cosas buenas, interesantes, pero la predicación tiene que ver con alimentar a las personas con la palabra de Dios. Y para eso se necesita un pasaje, tomarlo, profundizarlo y entregarlo a la persona. ¿Verdad? A ver, algunas de aquí son amas de casa. Sí. Sí, justamente lo que está diciendo usted acerca de lo que es el esquema, o que se va ordenando, que cuál es primero, cuando uno se apunta cuál es segundo, tercero, justamente el mismo oyente creo que también ve ese orden, ¿no? Y se ubica también, ¿no? Porque yo a veces sí tengo la costumbre de hace ya muchos años de llevar siempre un cuaderno a la iglesia y siempre estoy anotando ahí, ¿no? Y pongo punto número 1, punto número 2 y uno como que se ordena
y tienes pues la opción de poder subrayar la palabra clave, la que justamente no te vas a olvidar o la que de otra manera te va a hacer recordar, pues, ¿no? Lo que has puesto también el pastor. Pero una cosa muy importante aquí es que también creo que coincidimos, es que también cuando dependemos también del Espíritu Santo, realmente nosotros creo de que también podemos dar esa exposición que pueda llegar, ¿no? Porque es al final el Espíritu Santo quien va a hablar a los corazones, ¿no? Bueno, cuando uno se prepara, creo siempre ora primero para depender del Espíritu Santo también por sobre toda preparación, y creo de que de esa manera es el acompañante principal, como estaba diciendo justamente al inicio, ¿no? Cuando habla ya al final de lo que es el final de la invitación, ¿no? Ya cuando ya realmente ha captado, ¿no? Porque eso es, creo que clave también depender, ¿no? De lo que el Espíritu Santo puede hablarnos a nosotros primeramente, como dice usted, cuando dice usted, cuando hay que profundizar el mensaje, ¿no? Y realmente hacerlo, significa de hacerlo suyo primero, ¿no? Para poder exponerlo, ¿no? Con toda claridad a las otras personas. Creo que es así, ¿no? Gracias, hermano Luis. Primero, quiero felicitarle porque realmente si en la iglesia tuviéramos personas que van y toman nota de los sermones y lo hacen hace años, tendríamos otro tipo de iglesia, ¿no? Normalmente las personas van y no prestan ni atención en el sermón, o solamente están haciendo ahí acto de presencia, pero no están conectados con lo que está pasando ni con la palabra de Dios. A veces los que predicamos tenemos que reiterar las mismas cosas casualmente porque las personas escuchan y no prestan atención y no lo ponen en práctica, ¿no? Qué diferente sería nuestra vida si escuchamos y lo ponemos por obra y así continuamos, creceríamos mucho, mucho más, ¿no? Y esto sí, de la obra del Espíritu es ayudándonos en todo el proceso. Cuando germina en nuestro corazón una palabra, cuando estamos estudiando, viendo, revisando otras versiones, viendo algún comentario, descubrimos cosas del pasaje, el Espíritu nos alegra el alma, ¿no? Cuando vamos descubriendo esas cosas. Y después, aún cuando estamos buscando la estructura homilética, ahí también está trabajando el Espíritu. No es que el Espíritu se va de vacaciones y dice, bueno, ahora ármate el sermón tuyo y ya te inspiré. No, sino ahí también está con nosotros, poniéndonos la palabra clave. Y cuando estamos exponiendo el sermón, obviamente, como dije al inicio, Dios está comprometido con la predicación. Es un Dios que se sube al púlpito todas las veces con nosotros. Él está ahí animando. De hecho, dice que nuestro gran aliado es el Espíritu, porque Él es el que convence de pecado, ¿no? No mi palabra, no mi inteligencia, no mi elocuencia, sino el Espíritu. O sea, mientras yo estoy predicando, Dios está diciendo, bien, vamos, bien, qué bueno que descubriste eso te salió perfecto, yo estoy contigo, y a la vez su Espíritu está ahí trabajando con la audiencia en ese momento y después también. Muy interesante, es tema muy interesante de la predicación, y realmente esto a mí me apasiona, pero tenemos que continuar, ¿sí? Pastor, vamos a ver un ejemplo. Sí. Pastor, sí, una pregunta. Los estaba escuchando a todos, ¿no? Y entonces lo que yo entiendo es de que dependiendo de la prédica es la afluencia de público. ¿En qué se refiere la afluencia de público? O sea, lo que pasa es de que cuando es un buen predicador, mejor dicho, ¿no? Está bien enfocado, sabe llegar a las personas, está bien preparado, hay más miembros en la iglesia, o sea, la iglesia se llena más, dependiendo del pastor cómo predica, por decir un pastor que no predique, por decir también, y que no esté tan ordenado, que no sabe llegar y en sus prédicas, ¿no? Como se dice, ¿no? A veces de un tema se fue a otro tema y agrandó y como que, claro, obviamente de todas maneras la palabra nunca vuelve vacía. Entonces, escuchamos la palabra y entendemos, pero a veces no vamos al enfoque principal que deseamos. Entonces, mi consulta, mi pregunta, más o menos lo que yo veo es de que entonces, si no es un buen predicador y no lo tiene tan ordenado, tiene que ver con la iglesia que si está llena o no está llena, de acuerdo al pastores. Ok.
Sumamente No sé interesante si su me pregunta. entiende. Ajá. Sumamente interesante su pregunta y daría para hablar un buen rato sobre su pregunta. Yo no establecería una correlación entre el tamaño de la congregación y la predicación. Y más una predicación expositiva. ¿Y sabe por qué? Le digo esto, hermana. Para mí estamos viviendo mucho en 2 de Timoteo capítulo 4, donde la gente se amontona a oír las cosas que les gusta oír, no necesariamente una predicación de la palabra. Entonces, cuando hay una predicación que satisface los intereses de las personas que vienen a escuchar, la gente se amontona. Y es muy difícil, decía John Stott. John Stott es un gran autor, probablemente ustedes lo han escuchado, lo han leído, es un gran autor, vale la pena sus libros de leer. Él decía esto: yo dudo que haya un predicador popular, exitoso a los ojos de este mundo y bíblico a la vez. Fuerte, ¿no? Porque a la gente no le gusta escuchar la palabra de Dios, tal como está en la palabra, ¿no? Le gusta escuchar cosas más suaves, más light, más que me digan que soy un campeón, que no soy el dueño, pero soy el hijo del dueño. Eso me gusta, ¿verdad? Me levanta el ánimo. Estoy en el cielo cuando me dicen eso, pero cuando me vengan a hablar de consagración total, de confianza, de rendición, de oración, de disciplina espiritual, no me gusta mucho eso, ¿verdad? Prefiero escuchar lo otro. Entonces, el hecho que haya una audiencia grandísima no significa que el predicador sea necesariamente un predicador bíblico. Lo que significa es que es un buen expositor, una buena persona para hablar en público, que no necesariamente lo califica como un predicador. Porque hay gente que habla en público, pero que no está hablando la palabra de Dios. Y que llena audiencias, ¿no? Llena auditorios. Pero es muy interesante lo que usted menciona. Permítame avanzar con un ejemplo antes de terminar en nuestra clase. Tenemos solamente 20 minutitos para... Muchas gracias, pastor. Con gusto, hermana. Mire, acá la hermana Rosita nos preguntó, la introducción. ¿Qué hacemos en la introducción? Presentamos la base bíblica. La proposición. ¿Recuerdan la proposición? Querida iglesia, hoy juntos vamos a descubrir lo que Dios tiene para decirnos en este pasaje, en la base bíblica que hemos leído. Dios tiene algo para decirnos. Dios está con nosotros y Él quiere hablar a nuestro corazón. La oración transicional. A la luz de este pasaje, vamos a descubrir juntos las características de un hombre de Dios, de una mujer, por ejemplo, puede ser, de un hombre de Dios o una mujer de fe, o las características de una iglesia creciente, una iglesia que honra a Dios, las características de una ofrenda que es agradable delante de Dios, por ejemplo. Después, ¿qué más sigue? El cuerpo del sermón, el desarrollo del tema, el desarrollo del pasaje bíblico en puntos principales, pueden ser 2 puntos hasta 5 puntos principales y secundarios, y finalmente la conclusión, resumen y el llamado, como estábamos hablando. Ahora, esto es una sugerencia. ¿Cómo enfocamos homiléticamente un pasaje narrativo? Yo les recomiendo, si usted está empezando a predicar y está haciéndolo para grupos en su iglesia local o para una célula o para un ministerio ahí, tome un pasaje narrativo. ¿Qué es un pasaje narrativo? Una historia. Por ejemplo, los evangelios, la historia de un milagro, la historia de una sanidad, la historia
de Jesús en la cruz, la historia del nacimiento de Jesús, una historia. Tome un pasaje narrativo y enfoque el pasaje desde la perspectiva de un personaje de la historia. No de varios personajes, sino un personaje de la historia. Vamos a ver ahora un ejemplo. Ejemplo de un sermón expositivo. Quiero que por favor abra su Biblia en Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Y lea ese pasaje. Marcos 10, del 46 al 52. ¿Ok? Por favor, si puede abrir su Biblia en ese pasaje. Marcos 10, 46 al 52. Le voy a dar unos 3 minutos para que usted lo lea en silencio el pasaje. Léalo, seguramente le va a dar una oportunidad para leerlo. Es muy poco, pero léalo una vez. Se dice que uno debe leer un pasaje para comprenderlo, dicen algunos 30 veces. Pero yo soy más generoso, le digo que lo lean solo 10 veces. Pero no tenemos el tiempo aquí para hacer eso, entonces va a leerlo una vez en los próximos 3 minutos. Por favor, lea Marcos 10, 46 al 52. ¿Ok? Léalo ahí en silencio. Y entienda de qué se trata la historia. ¿Qué personajes hay? Yo le voy a preguntar después qué personajes hay en la historia. Y la pregunta más importante es ¿de qué se trata este pasaje? ¿Está bien? Le dejo ahí.
Creo que se desconectó el pastor Jorge. Voy a ver si me ha mandado algún mensaje. Ah, ya, se le apagó el... Se le apagó la computadora, dice. Muy bien, mis queridos hermanos, el pastor se le había apagado su computador. Vamos a ir trabajando en el texto. ¿Está bien? Vamos con la guía que nos había dado el pastor Jorge, ¿sí? Y dicho sea de paso, la semana que viene yo voy a trabajar un poquito sobre ya la práctica de estos pasos. ¿Está bien? ¿Cuál es el propósito de ello? El propósito de este taller es que usted pueda salir realizando un bosquejo, por lo menos, ¿sí? Así que desde la próxima semana vamos a ir ejercitando un poco más, trabajando cada uno de estos pasos hasta que usted pueda también trabajar en un bosquejo con esta guía que hemos recibido. ¿Está bien? Así que, ¿de qué trataba el pasaje? Empezamos por el inicio. ¿De qué trata el pasaje? De Bartimeo, el ciego Bartimeo. Excelente. Ahí va a entrar el pastor Jorge, así que él va ahora a llevar esto, ¿no? A conducir ello, ¿sí? Excelente. Sí. Tiene un nombre, ¿no? El ciego Bartimeo, ¿sí? Así que vamos a ir leyendo con eso en mente. ¿De qué trata el pasaje? Ya volví, hermanos, perdón, no sé qué pasó, se me apagó la compu así nomás. Entonces, ya leyeron el pasaje, ¿verdad? Ok. La primera pregunta que yo quiero hacerles es, ¿de qué se trata este pasaje? ¿Me puede ayudar? ¿De qué se trata este pasaje? Ciego Bartimeo. Ok. Del ciego Bartimeo, ok, muy bien. ¿Qué otra cosa, de qué otro tema, de qué asunto trata? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano William. ¿Qué tal? Bueno, para mí trata de un milagro, ¿no? ¿Un milagro? Bien. ¿Qué más? Otra persona. ¿Un milagro de qué, hermano William? Un milagro, o sea, estaba ciego y ahora recobra la vista, ¿no? Sanidad. Okay. La sanidad. Sanidad. Sanidad también, podríamos poner sanidad. También ¿sí? habla de la misericordia de Dios. Ok, la misericordia de Dios. También, bien. pastor, también podemos ver la confianza que tuvo, esa seguridad que tuvo Bartimeo, ¿no? Porque por más que la gente le decía, cállese, cállese, él seguía. Vemos ahí su perseverancia. Ok. Y su creencia, su confianza en que... Su Exacto. fe, de fe también, habla de la fe. Ok, bien, mire lo que dice en la pantalla. Usted tiene un pasaje narrativo aquí. Cuando quiere predicar un pasaje narrativo, enfóquelo desde un personaje de la historia. No mezcle los personajes, sino enfóquelo desde un personaje. En este caso, lo puede enfocar desde Bartimeo, obviamente, porque él es el protagonista. Entonces, puede ser la fe de Bartimeo, la confianza de Bartimeo, la sanidad de Bartimeo, o puede enfocarlo desde otro personaje, que es Jesús también, ¿no? Jesús, otro personaje. Lo que hizo Jesús, el amor de Jesús, la misericordia de Jesús, la compasión de Jesús. ¿Me entiende?
pero no mezcle el primer punto, Bartimeo, el segundo, Jesús, el tercero, los discípulos, digamos, sino quédese con Bartimeo solamente. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces, base bíblica, Marcos 10. ¿Cuál es el asunto? Sanidad de un ciego. La sanidad de un ciego. De eso se trata el pasaje. La proposición. ¿Recuerdan lo que era la proposición? Una propuesta, una invitación, una convocatoria de ánimo a la congregación. Usted puede decir algo como esto. Puede poner otras palabras. Dios obra milagrosamente cuando estamos dispuestos a dar los pasos correctos. Dios obra milagrosamente cuando estamos dispuestos a dar los pasos correctos. ¿Cuál cree que será la palabra clave? A ver, dígame. ¿Cuál sería la palabra clave para este sermón? Ahí está, ya está. Ya apareció ahí. Los pasos correctos. ¿Sí? Pasos correctos. O pasos nada más, si quiere. Pasos correctos, también no hay problema. Ahora, ¿es la única palabra clave que se puede usar para este sermón o podríamos usar otra, cree usted? Se puede usar otras más. Se pueden usar otras más. Sí. Por ejemplo, podría ser características de una persona que recibe un milagro de parte de Dios. Bartimeo, ¿no? Y veríamos alguna de sus características. Cualidades de alguien que necesita la misericordia de Dios. También cualidades. Pero no mezcle cualidades, características, pasos, ventajas, desafíos. No, no. Y siempre la palabra clave es plural. En este caso, pasos. O, como dijo el hermano y me gustó, pasos correctos también podría ser. Pasos correctos. Sería un par de palabras claves. Ahí van 4 herramientas. La quinta, oración transicional que preguntó la hermana anteriormente. Mire lo que dice la oración transicional. El pasaje de Marcos 10 nos muestra algunos pasos que debemos estar dispuestos a dar para alcanzar el favor de Dios, o para alcanzar un milagro de parte de Dios, o para alcanzar la misericordia de Dios. Aquí la oración transicional está haciendo ese enlace entre la introducción y el cuerpo del sermón. Nos ayuda a aterrizar en el primer punto principal, que es pasos. Ahora vienen los puntos principales. ¿Recuerdan cuál es la fórmula de los puntos principales? Numeral. ¿Numeral qué es? Primero, segundo, tercero. Palabra clave. En este caso, ¿qué es? Pasos. Entonces será primer paso. Hay que encontrar una base bíblica y después el enunciado. Una forma equivocada, por ejemplo, de hacer un punto principal para este sermón sería: el primer paso es que, para recibir el favor de Dios, el primer paso es que uno tiene que levantar sus manos al cielo. Y yo le pregunto, ¿y a dónde dice eso? No, no dice, pero yo me imagino que el ciego levantó las manos al cielo. No, está mal. ¿Por qué? Porque no dice eso la Biblia. Quizás sí fue, pero quizás no. Entonces, el paso, el punto principal tiene que estar anclado, fundamentado en una base bíblica. Un versículo, o 2 versículos, o una frase, o algo, pero de la Biblia directamente. En el caso de nuestro pasaje, Marcos 10, 46 al 52, ¿cuál sería el primer punto principal? Diríamos, el primer qué. Dígame, por favor, ¿primer qué? Paso. Primer paso. Muy bien. No puede ser característica. ¿Por qué? Porque aquí adelante ya definimos que la palabra va a ser pasos. Nos quedamos con pasos. Usted dice, no me gusta pasos a mí. Bueno, use otra, característica.
primera característica. Pero si usted eligió pasos, se queda con pasos. Si eligió características, se queda con características. ¿Por qué? Porque eso ayuda a la retentiva humana, a que la persona pueda recordarse más. ¿Ok? Ahí está, mire. Primer paso. Primero, numeral. Paso, palabra clave. Base bíblica, versículo 47. ¿Qué dice el versículo 47? ¿Alguien puede leer, por favor? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ok? Entonces, el primer paso, ¿cuál fue? Bartimeo reconoció su necesidad. El primer paso para alcanzar el favor de Dios está en el versículo 27. Él clamó, comenzó a levantar su voz, comenzó a gritar. Ahí usted compara las versiones. Mire, acá dice levantó su voz, pero acá dice que clamaba. Clamaba. ¿Qué significa clamar? Se va a un diccionario y busca clamar. Clamar es mucho más que hablar. Es mucho más que levantar la voz. Es gritar con desesperación, ¿verdad? Clamar. Eso fue lo que hizo Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Primer paso. Reconocemos nuestra necesidad. Desarrollamos el primer paso. Lo explicamos. Usamos alguna otra versión. Usamos una palabra para explicar el diccionario, un comentario bíblico, dónde estaba sentado Bartimeo, etcétera. Que era ciego, no podía ver, estaba mendigando. Ahora, una vez que hemos agotado el primer paso, ¿qué hacemos? Vamos al segundo, ¿qué? Segunda característica, ¿verdad? Segundo paso. No, paso, segundo paso. Segundo paso. Porque tenemos que quedarnos con paso. Segundo paso. Segundo paso. Numeral, segundo. Palabra clave, paso. Base bíblica, versículo 50. ¿Qué dice el versículo 50? ¿Alguien puede leer, por favor? Amén, pastor. entonces- Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ok, muy bien. Mire, Jesús se detuvo, lo mandó llamar, dice el versículo anterior, y él, levantándose, arrojó su capa y fue donde estaba Jesús. La versión Dios habla hoy dice, él levantándose dio un brinco y corrió a Jesús. Mire qué linda actitud. ¿Cuál es el segundo paso para recibir la gracia, la misericordia de Dios? Obedecer a la invitación de Jesús. Si Jesús nos invita, nos llama, venimos. Si Jesús nos dice que hagamos algo, le obedecemos. La obediencia a la invitación de Jesús. Segundo paso. Y ahora, una vez que hemos agotado el punto principal 2, vamos al tercer paso. Y el tercer paso está en el versículo 51. Y mire lo que dice el versículo 51. ¿Lo leo, pastor? Por favor, sí. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Ok? ¿Qué pasó ahí? Ya Bartimeo fue a la presencia de Jesús. Se encontró cara a cara con el Señor. Y el Señor le hace la pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo en ese momento abre su corazón. Maestro, que recobre la vista. Él no le dijo, Señor, la verdad que quiero que me des una monedita porque hoy he recibido muy pocas monedas con esto de estar mendigando. No, él le abrió su corazón. Entonces, ¿cuál es el tercer paso para recibir el favor de Dios?
primero, reconocemos nuestra necesidad. Segundo, obedecemos la invitación de Jesús. Y el tercero, abrimos nuestro corazón delante de su presencia. Cuarto, hay un cuarto paso. Cuarto, numeral, paso, palabra clave, versículo clave es el 52. ¿Qué dice el 52? Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ok, ahí termina nuestra historia. Dice que Bartimeo recibió el milagro y después seguía a Jesús en el camino. Decidió ser agradecido, seguir al Señor como muestra de esa gratitud. Mire esto, por favor. Este sermón tiene 4 puntos principales. Se ha usado la palabra clave paso. Para cada punto principal tiene un versículo bíblico que lo sustenta. ¿No es cierto? Ahí como usted lo ve. No estamos predicando lo que se nos ocurre o lo que nos parece, sino cada versículo. Podemos tomar ahí una frase, un par de palabras, 3 palabras, 4 de ese versículo. Y una vez que hemos expuesto los 4 puntos principales, llegamos al final. Conclusión. ¿Qué hacemos en la conclusión? Hacemos un recuento de los pasos principales. Hoy, hermanos, hemos recordado una vez más que Dios obra milagrosamente cuando damos los pasos correctos. ¿Qué pasó con Bartimeo? Y ahí hago el recuento rápido ahora, hermana Sonia, rápido. Primero, Bartimeo reconoció su necesidad. Eso es lo que tenemos que hacer, reconocer nuestra necesidad, nuestra carencia. Segundo, cuando Jesús nos invita, obedecerle. Tercero, una vez que Él nos invita y venimos a su presencia, abrimos nuestro corazón. Le contamos al Señor lo que estamos pasando, nuestra necesidad. Y en cuarto lugar, cuando Él obra, somos agradecidos y le seguimos fielmente, como lo hizo Bartimeo. ¿Qué nos queda? Hacer el llamado, ¿no? Usted necesita un favor de parte de Dios, necesita que la misericordia de Dios ahora se ponga a su disposición. Yo quiero animarle a que usted dé estos pasos que Bartimeo dio en aquel día y eso cambió su vida. Reconozca, obedezca, abra su corazón y sea agradecido y siga al Señor. Vamos a orar. Si usted quiere puede pasar al altar, puede levantar la mano, puede hacer una oración en silencio ahí en su silla, pero dígale, Señor, yo necesito que tú obres en mi vida. Entonces yo reconozco que te necesito. Yo te obedezco tu invitación. Abro mi corazón y te digo, Señor, yo necesito un milagro en mi familia, en mi salud, en mi relación con mi esposa, en mi trabajo. Necesito un milagro parte tuya. Y sea agradecido y diga, Señor, yo te voy a seguir. ¿Ok? No sé si esto les ayuda. Preguntas. ¿Vieron cómo del pasaje fuimos usando las herramientas y desarrollamos un sermón expositivo? ¿Ok? Preguntitas. Mis amados hermanos, han visto ya un ejemplo, hemos escuchado cada uno de estos componentes, así que ¿alguna pregunta, mis hermanos? ¿Qué piensan de ello? Pastora Rita levantó la mano, Pastor Roberto. Ok, Pastora Rita. Gracias, Pastor. Usted mencionaba que el tiempo de la predicación debe ser entre 20 a 30 minutos, como un aproximado, ¿no? Mi pregunta es que por cada punto que usted mencionaba, como en la introducción, en el cuerpo, aproximadamente cuánto tiempo se le debe dar a la introducción o la conclusión y al cuerpo como tal, porque, bueno, vivimos, como usted mismo mencionó el contexto, la gente muchas veces cuando lo hacemos largo, la gente se
se aburre o pierde el interés. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener esa habilidad de poder dosificar el tiempo en cada punto? Ok, Gracias. yo pienso, gracias Pastora Rita por su pregunta. Yo creo que dependiendo de los puntos principales, usted debe dividir el cuerpo del sermón en más o menos en 20 minutos, el cuerpo del sermón. Y después 5 minutos para la introducción y 5 minutos para la conclusión y el llamado. Entonces, tenemos 30 ahí, ¿verdad? 5 introducción, 20 para el cuerpo del sermón y 5 para la conclusión. Si entre los 20 tengo 4 puntos, como el sermón que les acabo de presentar, sería 5 minutos. Si tengo 3 puntos, sería aproximadamente 7 minutos. Ahora, si me paso 30, 31, 32 minutos, está bien, yo creo. Y también otra cosa que va a pasar es que cuando usted tiene la congregación y les enseña para que ellos se acostumbren a este tipo de predicación y disfruten con la Biblia en la mano, subrayando, tomando notas, los 30 minutos van a quedar cortos y ahí puede ir alargando, ¿no? 35, 40, tal vez a lo más, ¿no? Pero siempre pensemos en el nuevo, en el miembro nuevo, en el que llega por primera vez y no está acostumbrado a sentarse 30 minutos y escuchar una predicación. Los que ya tenemos años en la iglesia, nos adecuamos. Y aun cuando de repente, en un momento, por alguna razón, se nos va la atención, volvemos otra vez, ¿verdad? Pero el nuevo no, el que esté sentado, aún mirándome a mí mientras estoy predicando, no significa que me está prestando atención. Entonces, bueno, quizás en este curso el pastor Roberto le va a comentar o enseñar en algún punto acerca de cómo mantener viva la atención durante un sermón, ¿no? Cómo hacer para mantener vivo eso. Obviamente que ahora con esto de los multimedia nos ayuda las imágenes, el PowerPoint, puede usar un video cortito en medio, una canción, mantener a la congregación atenta a lo que uno está diciendo. Le preguntaba porque a veces he escuchado sermones de pastores que a veces en el primer punto se han ido hasta el segundo tiempo, han abarcado muchos minutos y ya como que han corrido o han volado en los siguientes puntos, ¿no? A veces Sí, pasa eso. En el pasa primer eso. punto, wow, concentradísimos, lo han desarrollado súper bien, pero ya prácticamente ya se dan cuenta del tiempo y como que han corrido en el segundo y tercer punto y como que tuvo que aterrizar, pero así de a pique, ¿no? Entonces, creo que eso tampoco no debe suceder. Gracias, pues. Sí. Gracias. Eso también se va aprendiendo con la experiencia, ¿no? A distribuir equitativamente. Realmente, la predicación es, no sé si usted aprendió así a nadar, ¿no? Pero cuando uno era chico, estaba con los primos ahí en el borde de la piscina y no sabía nadar. Y ¿sabe nadar? No, no sé nadar. Y por ahí venía un primo un poco más grande, más atrevido, lo empujaba a uno y si no se ahogó y manoteó ahí y pudo sobrevivir, bueno, uno dice que ya aprendió a flotar en aquel día, ¿no? Entonces, a la predicación se aprende predicando. Hay que poner en práctica. O sea, no piense que el primer sermón ya va a ser un sermón perfecto, ¿verdad? Y no, probablemente el primer sermón le va a parecer demasiado largo los 30 minutos y va a acabar a los 11, a los 12 y ya no va a tener qué más decir. No se preocupe por eso. Hay que seguir practicando y predicando y los años de experiencia tampoco garantizan un buen sermón. Hay predicadores muy experimentados que bajan del púlpito frustrados diciendo, qué mal me salió este sermón hoy, ¿no? O sea, y eso es bueno en el fondo. ¿Sabe por qué? Porque nos recuerda vez tras vez que dependemos de Dios en la predicación. Si dependiéramos de nosotros nada más, decimos, póngame un púlpito y había un presidente en Ecuador, aquí está el pastor Roberto, se llamaba Velasco Ibarra. Yo aprendí una frase de Velasco Ibarra, decía, denme un balcón y volveré a ser presidente.
denme un balcón y volveré a ser presidente. Estaba tan seguro de su locuacidad. Sabía que si le daban para hablar, se metía la gente al bolsillo, de una sola. Eso no ocurre en la predicación. No es que usted dice, denme un púlpito, viera cómo hago que se conviertan todos. No, dependemos de la obra, de la acción de Dios, de su espíritu ahí. Entonces, no se preocupe si después de 40 años de predicación todavía sube y le tiemblan las piernas y le chocan las rodillas ahí en el púlpito, porque está bueno eso, es saludable. Nos hace clamar a Dios ahí pidiendo su misericordia, ¿no? Excelente, Pastor Jorge. ¿Alguna otra pregunta más? Creo que tenemos un gran desafío delante de nosotros, ¿verdad? Como bien dijo el Pastor Jorge, la predicación se aprende predicando. Y como muchos entendidos de la predicación lo llaman, la predicación es un arte, ¿sí? Y realmente conlleva tiempo, trabajarle y trabajarle, y realmente se convierte en un desafío. Así que tenemos un gran desafío por delante. Estoy seguro que vamos a seguir trabajando en este taller. Estoy seguro que vamos a seguir desarrollando. Y pues, gracias, Pastor Jorgito. De verdad que nos ha alimentado mucho, nos ha refrescado una vez más con cada uno de los puntos. Realmente, como usted dijo, la predicación nos apasiona y hablar de este tema, se nota que es su pasión, Pastor, y muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos y a cada uno de mis hermanos también. Muchas gracias, ¿sí? ¿Alguna última palabra tal vez, Pastor Jorge? Solamente agradecerles, agradecer, Pastor Roberto, por concederme la oportunidad de compartir con mis hermanos y hermanas y animarles a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, a seguir predicando. No se preocupe, que es parte del proceso de aprendizaje de lo largo de nuestras vidas, ¿no? Hemos ido aprendiendo así y seguimos aprendiendo. Yo recuerdo al principio que nunca quería predicar, decía, no me atrevo, yo no puedo, yo no voy a poder, nunca voy a poder. Y bueno, sigo aprendiendo y apasionándome por este ministerio de la predicación. Recuerde lo que le dije al inicio, Dios está de su lado, Dios está con usted. Y si hay alguien que le anima, para los que son casados, quizás es su esposa o su esposo que le dice, vamos, qué bien, pero más todavía allá de su esposo, de su esposa, ahí está Dios animándole, diciéndole, bien, qué bueno, ese punto principal salió maravilloso, excelente, y aún va a estar mejor, vamos a seguir creciendo. Es un Dios que ama la predicación, está interesado en darse a conocer a las personas, quiere que su palabra llegue a los corazones de las personas. Y nos ha dado el privilegio de ser sus predicadores. Imagínense, qué responsabilidad, qué confianza, qué maravilloso y honroso privilegio. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Pastor. Excelente, excelente. Gracias. Y gracias, mis amados hermanos. Ahora voy a dejar de grabar ya.